Gracias, qué bueno estar aquí con ustedes. Hace un rato dije que Rick casualmente está en la ciudad de Hyderabad, la cual es la primera ciudad en la que prediqué mi primer sermón. Yo tenía 19 años. En ese entonces era un evento de predicadores jóvenes, así que resulta que él está en mi tierra y yo estoy en su tierra. Y también les estaba mencionando que es porque yo tuve el primer turno. Permítanme explicarles a qué me refiero con eso. Saben, hay una historia acerca de un indio que estaba en un vuelo y estaba sentado nada menos que junto a Albert Einstein. Y Einstein le dijo, saben, viendo que era un largo vuelo, le dijo, hagamos un juego durante el vuelo. Y le dijo al joven indio que estaba sentado a su lado, yo te haré una pregunta, y si no puedes responderla, tú me das $50. El joven dijo, esto es ridículo, tú eres Einstein. Él le dijo, no, luego tú me haces una pregunta, y si yo no puedo responderla, yo te pagaré $500. Es que era una proporción del 10-1. Así que el indio pensó que tal vez podía hacer una pregunta que Einstein no pudiera responder, así que empezaron a jugar. Así que el joven le dijo a Albert Einstein, tú primero. Así que Einstein le dijo, ¿cuál es la distancia entre la Luna y la Tierra? El indio le dijo, ¿sabes qué? Somos una tierra de ingenieros y científicos y yo debería saber esa respuesta. Pero no puedo darte una respuesta exacta, así que aquí tienes $50. Así que Einstein dijo, ahora es tu turno. Así que el indio le dijo a Einstein, que sube la montaña con 3 piernas y baja con 4 piernas. Einstein comenzó a rascarse la cabeza y a pensar en todos los algoritmos que podía. Y finalmente dijo, ¿sabes qué? No sé cuál es la respuesta. Aquí tienes, $500. Luego miró al indio y le dijo, antes de hacerte mi siguiente pregunta, dime cuál es la respuesta. ¿Qué sube la montaña con 3 piernas y baja con 4 piernas? Así que el indio se metió la mano en el bolsillo y le dio $50. Así que, Rick, hagas lo que hagas, no juegues a preguntas y respuestas en la India, porque puedes regresar con la billetera un poco más liviana que cuando te fuiste. Es uno de esos países donde pueden dejarte exhausto con pregunta tras pregunta tras pregunta. Somos una cultura que cuestiona. Hace algunos años, yo estaba en un vuelo desde Bangkok a Newark, New Jersey. Y era uno de esos vuelos exhaustivos, largas horas, 14 horas de vuelo. Yo estaba exhausto. Así que me bajé del avión y estaba de camino a la puerta de abordaje para tomar mi vuelo de conexión a Atlanta. Y mientras iba de camino a la puerta de abordaje, miré a una señora sentada en la esquina y miré en la pantalla, pero en la pantalla estaba escrita una ciudad diferente a la que yo me dirigía, Atlanta. Así que le dije, disculpe, ¿este vuelo va hacia Atlanta o va hacia la ciudad que está escrita en la pantalla? Ella dijo, no, este vuelo va hacia Atlanta. Le dije, gracias. Así que fui por una taza de café y de repente escuché pasos detrás de mí y alguien me tocó en la espalda y me dijo, disculpe, ¿es usted Ravi Zacarías? Le dije, sí, soy Ravi Zacarías. Ella dijo, eso es increíble, absolutamente increíble. Yo no sabía que usted también tenía preguntas. ¿Saben? Ni siquiera puedo inventarme una historia como esta. Y me pregunté a mí mismo, ¿de verdad la gente piensa que tú no tienes preguntas? Desde que eres niño, empiezas a hacerte pregunta tras pregunta tras pregunta. Saben, tengo 4 nietos, el mayor de ellos tiene 5 años. Yo me quedo sorprendido con las preguntas que me hace. Un día estábamos sentados a la mesa y él me estaba mirando fijamente y me dijo, abuelo, ¿cuál es el significado de petulante? Él tiene 5 años, de hecho, estaba más pequeño. Y yo me vi algo pretencioso, intentando explicarle lo que significa la palabra pretencioso. Saben, ellos hacen preguntas cada vez más y más y más profundas. Y lo increíble que ocurre en nuestra época no es solamente que hacemos preguntas, sino que no tenemos respuestas ni siquiera para las preguntas más básicas en la vida. Todas nuestras definiciones han desaparecido. Ya no sabemos cómo definir las cuestiones más básicas en la vida. Pregúntele a cualquier estudiante universitario, ¿qué significa ser humano? Es muy probable que obtendrás una respuesta dramáticamente muy diferente dependiendo de en qué escuela te encuentras o qué estudiante está respondiendo la pregunta. Hay una historia acerca de 2 australianos que acababan de desembarcar y querían ir a uno de los pubs en Londres. Así que entraron a uno de esos pubs y bebieron tanto como pudieron hasta la mañana del día siguiente. Mientras caminaban en medio de la densa niebla de Londres, balanceándose de lo borrachos que estaban, vieron a un hombre desconocido que venía hacia ellos. Él era
un oficial de la Marina inglesa muy condecorado. Así que uno de ellos le dijo, «Hey, compadre, ¿puedes decirnos dónde estamos?» Y el oficial, muy ofendido, les mostró sus medallas y les dijo, «¿Saben quién soy yo?» Por lo que uno de los australianos dijo, «Ahora sí estamos en serios problemas. Nosotros no sabemos dónde estamos y él no sabe quién es». Es un hecho. No sabemos quiénes somos. Recientemente terminé de escribir un libro junto con mi colega Vince Vitale y mis capítulos hablan acerca del humanismo y el relativismo y de todas estas otras palabras que terminan en ismo. Lidiamos con muchos ismos y para ello tuve que estudiar una enorme cantidad de literatura en las filosofías humanistas y me asombra cómo han cambiado las definiciones. Si avanzas en el tiempo desde el Renacimiento hasta la definición posmodernista de lo que significa ser humano, podrás ver cómo ha caído dentro de un vórtice y ahora ha sido succionado por una ausencia de definiciones. De hecho, de entre los más grandes insultos que puedes hacerle a un humanista es el de preguntarle cuál es la definición del humanismo. Y tenemos problemas con estas definiciones por una sencilla razón. Cuando estábamos en el inicio de los tiempos, en el nacimiento del orden de la creación, había solamente una restricción. Solamente una restricción. De entre todas las posibilidades, una restricción. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa eso? No juegues a ser Dios. No juegues a ser Dios. No seas el punto central de referencia de todos los absolutos y de todas las definiciones. Y la tentación era bastante grande, ¿no es así? Dios les había dicho, el día en que ustedes decidan jugar este papel, ustedes morirán. En realidad van a degradarse a ustedes mismos, van a autodestruirse. Pero el tentador dijo, no. El día que ustedes hagan esto, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes serán quienes definirán los absolutos. Echa un vistazo a nuestro mundo en la actualidad y ve qué es lo que ha ocurrido por esa definición de absolutos. Aquí en los Estados Unidos vivimos posiblemente al borde de algunos de los días más oscuros que hayamos visto. Ciertamente los días más impredecibles que hemos visto. Donde voy alrededor del mundo, siempre me hacen la pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? En junio estuve en Moscú, Rusia, y un hombre de negocios me invitó a desayunar juntos. Y al final del desayuno, él se puso de pie y dijo, siempre tuve la esperanza de que el futuro del mundo estaría a cargo de la sabiduría y de la habilidad del pueblo estadounidense. Él dijo, esa era mi única esperanza. Luego dijo, ya no tengo esa esperanza. Y esto fue lo que dijo. Allí ya no piensan de forma justa. Eso fue lo que dijo ese hombre ruso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo practicamos la apologética en esta cultura pluralista? Primero, ¿qué es la apologética? La apologética es la disciplina que viene de la palabra griega apología, que significa literalmente dar una respuesta. Dar una respuesta a las preguntas de las personas, pero al mismo tiempo conlleva la responsabilidad de decir la verdad de forma clara y darle respuesta a las preguntas que hacen las personas. El apóstol Pedro dice, honren en su corazón a Cristo como Señor, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les pregunte cuál es la razón de la esperanza que hay dentro de ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto. No se me ocurra una definición más hermosa de lo que significa la apologética. Y estas son las palabras de un pescador, quien además había visto esa extraordinaria revelación en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Un evento tan espectacular que solamente unos cuantos han tenido el privilegio de presenciar. Y fue tan espectacular que le dijo a su Señor, quedémonos aquí, ya no quiero regresar nuevamente allá. Pero el Señor les dijo que tenían un trabajo por hacer. Y los llevó nuevamente a donde estaban las demás personas. A ti y a mí nos hubiera encantado presenciar ese evento magnífico, esa revelación espectacular. Pero este es nuestro tiempo en la historia. Sin importar lo difícil que parezca, sin importar lo oscuro que parezca. Saben, mi colega y yo hablábamos acerca de esto el día de hoy y yo le dije lo siguiente. Le dije, ¿sabes qué?
Este es el tiempo más libre que he sentido, pero es además el tiempo más difícil para dar respuestas claras y para dar respuestas convincentes. Estas luchas que tenemos iniciaron hace unos 40 o 50 años, y un escritor canadiense dijo lo siguiente: en los años 50, los niños perdieron su inocencia, se liberaron de sus padres a través de trabajos bien pagados, automóviles y música, lo que dio lugar a un nuevo término: la brecha generacional. En los años 60, los chicos perdieron su autoridad. Fue la década de las protestas. La iglesia, el Estado, los padres fueron puestos a prueba y dejaron mucho que desear. Su autoridad fue rechazada, pero nunca nada la reemplazó. En los años 70, los jóvenes perdieron su amor. Fue la década del individualismo, dominada por conceptos centrados en sí mismo, autoimagen, autoestima, autoafirmación, y dio lugar a un mundo muy solitario. Los chicos aprendieron todo acerca del sexo. ¿A quién le importa lo que significa el verdadero amor? Y pocos tuvieron el valor para permanecer firmes en que sí hay una diferencia. En los años 80, los jóvenes perdieron su esperanza, privados de su inocencia, de su autoridad y del amor, plagados por el horror de una pesadilla nuclear. Grandes cantidades de personas en esta generación dejaron de creer en el futuro. Yo puse esto como comentario. En los años 90, los jóvenes perdieron su poder para razonar. Perdidos en un mundo del ciberespacio, ahora han personalizado objetos y han convertido la realidad en algo subjetivo. Y ahora se encuentran en una prisión, en un mundo sumergido en su propia soledad, convirtiendo los objetos en personas y convirtiendo la realidad en algo subjetivo. Y viendo en lo profundo de su interior, no pueden encontrar ninguna respuesta. Tienen solamente un sentido de aislamiento o de lejanía. Hace algunos meses tuve el privilegio de participar en la conferencia Pasión, donde habían unos 40,000 jóvenes escuchando esa sesión en vivo. Y de entre un número de oradores muy poderosos, los dos asuntos más importantes por los cuales ellos buscaron consejería, estamos hablando de estudiantes universitarios. Si aún no lo has escuchado, no podrías imaginarlo. El primer problema por el que la mayoría de estos jóvenes buscaban consejería es la pornografía. Número 2. El suicidio. El primero menosprecia a los demás y finalmente se menosprecian a sí mismos. Y al escuchar esas voces y escuchar esas luchas, vivimos en un mundo con billones de personas donde cada una de ellas vive en su mundo solitario de luchas y de preguntas sin contestar. Tú y yo creemos, y somos seguidores de Jesucristo, que solamente en Cristo tenemos las respuestas que son la verdad a cada una de las preguntas pertinentemente y son coherentes aún en medio de todas las respuestas. La pertinencia y la coherencia, las dos pruebas de la verdad. Y en la persona de Cristo podemos encontrar esas respuestas de las preguntas más profundas que conectan la mente y el corazón. ¿Cuáles son esas preguntas? La pregunta del origen, la pregunta del significado, la pregunta de la moral y la pregunta del destino. Eso es lo que forma tu perspectiva mundial. El origen, el significado, la moral y el destino. Y si unes todas esas cosas, llegarás a los fundamentos de la verdad y la relevancia. ¿Qué es verdad de las respuestas que tienes y qué es relevante de la forma en que esas respuestas son presentadas? Así que cuando Rick me ofreció esta hermosa oportunidad de venir y hablar con ustedes acerca de este tema de la apologética y compartir este mensaje con ustedes, el día de hoy he escogido como tema Practicando la apologética en el siglo XXI. Practicando la apologética en el siglo XXI. Es decir, cómo podemos dar respuestas y cuáles son las verdaderas luchas que las personas están enfrentando en sus vidas. El día de hoy hay muchos conceptos e ideas que me gustaría poder compartir con ustedes, pero voy a resumirlo a solamente 3. Número 1 es la popularización de la muerte de Dios y la estridente disposición de vivir con sus ramificaciones. La popularización de la muerte de Dios y la estridencia de estar dispuestos a vivir con sus ramificaciones. ¿A qué me refiero con esto? Permítanme presentarlo de una forma más detallada. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, cuyo padre era un pastor y ambos abuelos estaban en el ministerio, fue la persona que popularizó la frase Dios está muerto. Él fue un brillante pensador seminal, pensador creativo, pero que llegó a la conclusión filosófica
de que Dios había muerto desangrado filosóficamente por los cuchillos de los pensadores sin escrúpulos. Él usó esta metáfora. ¿Quién limpiará la sangre de estos cuchillos que lo han perforado? ¿Quién borrará el horizonte? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? No hay que encender las linternas desde la mañana. Él dice, ¿cómo sabemos dónde es arriba y dónde abajo? ¿No erramos a través de una nada infinita? ¿Ves todas las preguntas que está haciendo? ¿Cómo sabemos dónde es arriba y dónde abajo? Échale un vistazo a la actualidad política y pregúntate, ¿cuán a menudo escuchamos acerca de los polos de la derecha y de la izquierda? Nunca escuchas el arriba y el abajo. Y eso es precisamente lo que dijo Salomón hace 3000 años. Todo es como ir detrás del viento, todo bajo el sol. A lo que realmente se refiere es que si no tienes una perspectiva trascendente, si no tienes esa dimensión vertical en tu vida, al final solamente encontrarás que estás persiguiendo el viento. Todo se vuelve insignificante bajo el sol, encerrados en este tiempo y en esta época. Pero ahora tenemos la estridencia de estar dispuestos a vivir con estas ramificaciones. Échenle un vistazo a lo que se escribe en las tesis en nuestras universidades. Y así podremos ver qué es aquello con lo que estamos dispuestos a vivir en nuestro tiempo. Solamente quiero darles 2 ilustraciones. Saben, Nietzsche dijo esto. Él dijo, ya que Dios ha muerto en el siglo XIX, 2 cosas ocurrirán en el siglo XX. Y él tenía razón en ambas. Él dijo, número 1, el siglo XX será el siglo más sangriento en la historia. Y número 2, se desencadenará la locura mundial. Él tenía razón. En el siglo XX, en la guerra, matamos a más personas que en todas las guerras de los 2 siglos anteriores juntas. Verán, la violencia se ha vuelto absoluta. Es la solución absoluta a todo lo que hacemos ahora. Él dio el primer paso y los últimos 13 años de su vida los vivió en demencia, cambiando constantemente entre momentos de claridad y momentos de oscuridad absoluta. Saben, yo viajo por el mundo gracias a la cortesía y a la gracia de Dios. Yo nunca imaginé que esta sería mi vida cuando decidí seguir este llamado. La semana pasada hablaba con algunos de mis amigos y les decía, ahora que este año está llegando a su fin, que estamos por culminarlo, he estado en 26 países y en 76 ciudades en los últimos 11 meses. Esta es mi vida ahora. Y una de las cosas que más me entristecen, lo que más me entristece, y lo digo con toda sinceridad, saben, algunas veces acostado en la cama me pongo a pensar, ¿qué hemos hecho con este mundo? Uno de mis países favoritos es Siria. He estado allí en muchas ocasiones. Una de las ciudades habitadas más antiguas es la ciudad de Damasco. Fue en la muralla de Damasco que Saulo de Tarso fue puesto en una canasta y bajado por una abertura. En ese entonces nadie sabía que él escribiría un tercio del Nuevo Testamento. En ese camino hacia Damasco, donde ocurrió esa tremenda transformación en la casa de Ananías. Hace unos 6 años yo estaba en Damasco. Y cada vez que yo llegaba, el jefe de inteligencia me llevaba a su oficina, acompañado por un grupo de militares. Y me ponían al otro lado de la mesa, y ponían dulces turcos y café sobre la mesa. No que al jefe se le antojara, eso era obvio por la mirada que tenía. Y luego me decía, señor Zacarías, usted sabe que siempre estará bienvenido en nuestro país. Gracias por venir. Pero no se involucre en la política de esta tierra. Le dije, señor, usted tiene mi palabra de que nunca lo haré. Le dije, pero tengo una pregunta para usted. Creo que ahora nos conocemos lo suficiente. Dígame, ¿cuál es el futuro de esta parte del mundo? Esto fue antes de ISIS. No se sabía nada acerca de ISIS. Bueno, ciertamente yo no sabía nada acerca de ISIS. Él me vio y me dijo, ¿de verdad quieres saber? Yo le dije, sí. Él me dijo, si nada cambia en los próximos 5 años, todo va a explotar. Me pregunto si él sabía que estaba hablando acerca de la muerte de 200 o 300,000 personas de su propio pueblo. Él mismo fue asesinado cuando todo empezó. Y pienso en esa hermosa ciudad que había sido mantenida durante miles de años y la hemos destruido. La destruimos, la borramos del mapa. Verán, si la violencia se convierte en algo absoluto, solamente encontramos formas de herir y encontramos muy pocas formas para resolver problemas.
Y ahora estamos en este siglo XXI y solamente Dios sabe qué es lo que nos espera en el futuro. Una estridencia, estar dispuesto a vivir con las ramificaciones, pero piensa en esto, aquí en nuestra propia cultura. Uno de los errores fundamentales que cometemos aquí en los Estados Unidos es que pensamos que a la gente le importa la verdad. Pensamos que la gente en verdad se preocupa por la verdad. Desearía que eso fuera así. Si escuchas los medios de comunicación, escuchas cómo se distorsiona la verdad y escuchas todo lo que está ocurriendo, y la gente se pregunta, ¿de verdad quiero que la gente sepa la verdad? ¿O hay cierta ideología con la que quiero que la gente se identifique? Estos son tiempos muy difíciles para ser un estudiante en una universidad occidental, donde el relativismo es algo absoluto y el teísmo es desbaratado y lo vertical recibe todo tipo de burlas en medio de las conversaciones serias. Yo incito a los estudiantes universitarios en los campus universitarios, año tras año tras año, los auditorios se llenan. Ahora, todo esto tiene un lado bueno. Acabo de describirles el lado más oscuro. Ahora voy a pasar al lado positivo. Así que, número 1, es la estridencia estar dispuesto a vivir con las ramificaciones del ateísmo. Número 2, lo que ha desorientado a la cultura occidental es la tormenta del pluralismo religioso. Lo que ha desorientado a la cultura occidental es la tormenta del pluralismo religioso. Hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué existen millones de personas en el mundo que darían cualquier cosa a fin de hacer de esta tierra su hogar? Yo tenía solamente 20 años cuando se me presentó la oportunidad de mudarme a Canadá. Mi hermano mayor tenía 22 años. Mi padre nos dio $400 a cada uno. Es todo lo que el gobierno de India permitía en cambio de divisas. Él dijo, vayan, establezcan su hogar allí, y si todo sale bien, entonces vendremos el resto de la familia. Tuvimos que sentarnos durante 1 hora frente a un oficial canadiense que nos estaba entrevistando, haciéndonos todo tipo de preguntas difíciles. Nos estábamos mudando a Toronto, Canadá, y él nos miró y nos dijo, ¿por qué quieren mudarse a Canadá? Y yo pensé ponerme todo elocuente y filosófico, pensando cuáles serían las mejores respuestas en esta ocasión. Ahora ya no pueden hacer esas preguntas, pero en ese entonces tenían permitido hacerlo. Y mi hermano, que era 2 años mayor que yo, me dejó asombrado cuando le dijo, porque nosotros pensamos en inglés. Yo pensé, ¿y eso de dónde salió? ¿Saben qué es lo que estaba diciendo mi hermano? La estructura de valores que ustedes representan es la estructura de valores bajo la que quiero vivir. Eso es lo que le estaba diciendo. Saben, el oficial nos vio y dijo, nunca antes había obtenido esta respuesta de parte de alguien. Estábamos buscando un carácter distintivo, donde ganas posiciones a través de tu desempeño y de tu habilidad, no a través de pagarle a alguien por debajo de la mesa y obtener eso que quieres, que es a lo que estábamos acostumbrados en nuestro entorno. Gertrude Himmelfarb, una catedrática en la Universidad de Columbia, ella es autora de muchos libros acerca de historia y de cultura, y uno de sus más recientes es Caminos a la Modernidad. Ella expone muchas cosas increíbles en ese libro, y viniendo de ella como filósofa, lo que dijo me dejó perplejo. Ella dijo, la diferencia entre el Renacimiento en Europa y los Estados Unidos y el Reino Unido por un lado, Inglaterra por un lado y Europa por el otro, es una palabra. Ella dijo, para los filósofos franceses y para los europeos, el racionalismo, la razón, fue el fundamento de esa cultura, el racionamiento, la razón. Ella dijo, para los ingleses y los americanos no fue el racionamiento, sino el racionamiento moral lo que les dio el ímpetu de construir sus culturas. Imaginen eso, una palabra, no solamente la razón, sino el racionamiento moral, arriba y abajo, y escribe un capítulo completo acerca de John Wesley. Ella dice, fue la poderosa prédica de Wesley y de Whitefield, estos hombres quienes trajeron el evangelio a estos países, que le dieron al pueblo ese carácter distintivo de arriba y abajo, no solamente derecha e izquierda. Hace algún tiempo yo estaba en París, hablando con algunas de las personas en los niveles más altos en ese país. Uno de ellos era el rector de la Escuela de Negocios, probablemente la escuela de negocios más prestigiosa en Europa. Mi esposa estaba sentada junto a mí. Él es un caballero de la China junto con su esposa, un amigo cercano, un hombre muy poderoso que organizó esta cena porque quería que yo hablara con estas personas. Y el director de la Escuela de Negocios me dijo, ¿así que te especializas en ética? Le dije, sí.
Me dijo, nosotros no enseñamos ética en nuestra escuela de negocios. No está en nuestro contenido. Media hora más tarde me dijo, ¿sabes? 5 de nuestros graduados fueron candidatos en las elecciones pasadas. No, 3 de nuestros graduados fueron candidatos. Le pregunté, ¿y cómo les fue? Me dijo, no muy bien. Uno de ellos era un mujeriego, el segundo era un alcohólico y el tercero era muy corrupto, así que no llegaron muy lejos. Mi esposa se me acercó y me susurró al oído, ¿saben? Era una situación muy delicada. Me dijo, creo que ellos necesitan empezar a enseñar ética. Pero él estaba hablando desde la perspectiva de un francés, filosóficamente. Ellos no tienen razonamiento moral como resultado de la perspectiva europea. Toma todos los ismos, desde el marxismo hasta el existencialismo y el postmodernismo. Todos estos ismos han venido de Europa, porque el fundamento de su perspectiva mundial es la razón, el racionalismo. Pero el fundamento de esta nación es el racionamiento moral. Y hay una gran diferencia. Pero de repente, estas dos perspectivas se encontraron. El Maharishi Mahesh Yogi y muchos otros vinieron con su meditación trascendental, que no era muy trascendental. Pero ellos empezaron a hablar acerca de eso, así que ahora encontramos a muchas personas sentadas frente a un maestro, viendo hacia adentro, pensando que allí encontraremos las respuestas. Cuando él falleció, todo su imperio colapsó, y ahora toda su familia se la pasa en la corte peleando por una herencia. Evidentemente, la meditación trascendental no lo ayudó a meditar en las cosas correctas, porque nunca llegó al corazón del problema, el pluralismo religioso que se ha desencadenado en nuestra época. Tercero, pero no menos importante, ¿cómo hemos aprendido el poder de informar a través de la visión? Aprendemos a través de la puerta de los ojos en lugar de a través de la puerta del pensamiento. William Blake dijo lo siguiente acerca de los ojos. Por favor, escuchen con atención. La ventana del alma de esta vida distorsiona los cielos de polo a polo y te incita a creer una mentira que ves con los ojos y no a través de los ojos. Los ojos son la ventana del alma, que distorsionan el cielo de polo a polo y te incitan a creer una mentira que ves con los ojos y no a través de los ojos. Blake tenía razón. Se supone que tenemos que ver a través de los ojos, con la conciencia, pero ahora vemos con los ojos, evitando la conciencia. Los ojos son la ventana del alma, que distorsionan el cielo de polo a polo y que nos incitan a creer una mentira cuando vemos con los ojos y no a través de los ojos. Piensa en las miles de horas en las que nuestros jóvenes están aprendiendo con los ojos, no a través de los ojos. No hay ninguna conciencia que los esté custodiando. Toman historias complejas y nos las presentan en fracciones de 30 segundos o de 45 segundos y se supone que esas son las noticias. Estamos viendo más de lo que en realidad nos estamos informando. Amigos, el mundo ha cambiado de forma dramática. El día de ayer estuve hablando con una mujer. Este fue nuestro primer contacto. Ella es alguien que conoce mucho del mundo de la tecnología. Ella me dijo, Ravi, este instrumento que tenemos en nuestras manos, cada mañana, cada tarde y cada noche, ella es parte de un mundo de alta tecnología y trabaja con algunos de los mejores cinematógrafos en este país. Y ella dijo, este pequeño instrumento está controlando nuestras vidas a tal grado que un día veremos hacia atrás y nos preguntaremos cómo es que no pudimos ver lo que nos hicimos a nosotros mismos. Nos levantamos por la mañana y esto es lo primero. Vamos a dormir por la noche y esto es lo último. Y la invasión de la imaginación, cuando eres joven, es un enorme ataque. Mi hija, Naomi, nuestra hija menor, ella trabaja en el ministerio para rescatar a las mujeres en prostitución y los niños con SIDA. Ella sale a las calles en Holanda y a las calles en África y en Mumbai. Ella va siempre con una Biblia en su bolso y cuando la ven venir, ahora ya la reconocen. Y ahora ya se detienen y se acercan a escucharla durante 10 o 15 minutos. Y ella me dice, papá, cuando veo a esas hermosas jóvenes que han sido tan dañadas y tan heridas en esta industria del sexo y que ahora usan grandes cantidades de maquillaje para tapar sus heridas y tapar su dolor, y ella dice, cada vez que dejo esos lugares yo lloro y pienso, ¿en verdad vamos a dejar que estas miles de jóvenes se perjudiquen a sí mismas? Y ella dice, todo empieza
con la imagen y las fotografías, y para los hombres que vienen como clientes, el tiempo promedio en el que pueden enfocar su atención en una mujer desnuda no es más de 1 minuto. Y luego la imagen tiene que cambiar, y tiene que cambiar nuevamente. Y ella dice, esos son los clientes, y este es el producto. Ella va a las calles de Mumbai, y si has visto la película ¿Quién quiere ser millonario?, podrás ver exactamente la calle en la que mi hija Naomi ha estado tan involucrada. Ese es un mundo difícil. Un mundo en el que encuentras todos los absolutos alterados, la popularización de la muerte de Dios, la llegada del pluralismo religioso y la parte de informar a través de lo visual. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos hacerle frente? Quiero compartirles 4 pensamientos. La pregunta es esta. ¿Cómo puedes alcanzar a una generación que escucha a través de sus ojos y piensa con sus sentimientos? ¿Cómo puedes alcanzar a una generación que escucha con sus ojos y piensa con sus sentimientos? Quiero darles 4 propuestas. Número 1. Asegúrate de que has entendido qué significa el tener a Cristo en tu corazón como tu Señor. El señorío de Jesucristo sobre tu voluntad, sobre tu imaginación, sobre tu vida. Con el pasar del tiempo, ¿saben? Hablé acerca de Hyderabad, la ciudad donde se encuentra Rick, donde prediqué cuando tenía 19 años. A la edad de 17 años, yo estaba en un hospital en Delhi. Nunca había abierto una Biblia en mi vida. Mis padres solían llevarme a la iglesia y lo único que hice fue aprender la mitad del libro de oraciones porque así podía saber cuánto tiempo faltaba para que terminara el servicio. Tan pronto como el vicario decía, permítenos acercarnos por la fe, yo sabía que faltaban 7 minutos. No podía importarme menos. Yo leía esas hermosas oraciones y me preguntaba, ¿de qué se trata todo esto? A los 17 años, había perdido el propósito de mi vida. Estaba en la habitación de un hospital. Yo había ingerido veneno y mi cuerpo se estaba deshidratando. Fallé en el intento, pero estaba entre la vida y la muerte. Un hombre entró a mi habitación. Saben, hace unos 2 años y medio, yo estaba hablando en un lugar como este y él estaba en medio de la audiencia. Él ya falleció. Él vivía en Los Ángeles. Él también es de la India. Él entró a ese cuarto de hospital y yo simplemente lo vi. Y él dijo, quisiera leerle la Biblia a su hijo. Y ella le preguntó, ¿quién lo dejó entrar aquí? Mi hijo está muriendo. Él dijo, señora, esto es lo que más necesita su hijo. Ella dijo, usted no puede estar aquí. Él está en cuidados intensivos. Él dijo, yo estoy aquí porque soy un ministro. Ella dijo, usted no puede estar aquí. Él le dijo, ¿podría hacerme un favor? ¿Podría leerle esto? Ella le dijo, bien, démelo. El inglés de mi madre no era tan bueno. Él tenía un pequeño Nuevo Testamento en sus manos. Y él se lo dio a ella, y buscó la página de Juan capítulo 14, y con el fuerte acento con el que ella estaba leyendo, yo estaba escuchándola porque yo sabía que mi vida era un completo desastre. Y luego ella llegó al versículo 19, donde Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Nadie me lo explicó, y le dije a mi madre que se detuviera allí. Le dije, Jesús, si tú eres el autor de la vida, y tú quieres ayudarme a vivir, yo confiaré en ti, pero quiero que cambies lo que quiero hacer. Yo no quiero vivir. Si tú cambias lo que yo quiero hacer, y voy a enfocarme fervientemente en mi búsqueda de la verdad. Yo tenía 17 años. 5 días más tarde, yo salí de ese cuarto de hospital, completamente convertido, dándole el lugar en mi corazón a Cristo como Señor. Yo voy a India unas 3 veces al año. De hecho, en 2 semanas estaré en Delhi. Estaré hablando allí. Y siempre tomo un taxi, yo solo, y voy al hospital Willingdon. Ahora tiene otro nombre. Y me paro frente a ese hospital y veo ese edificio y me digo a mí mismo, nunca hubiera imaginado, hace 50 años, lo que Dios tenía preparado para mí. Y los taxistas no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. Y uno de ellos, de los que usan el turbante, un Sikh, me vio y me dijo, ¿Kia ho Raheji? Caballero, ¿qué ocurre? Le dije, Dieg Mareja Janije. Esta es mi historia. Y le conté lo que ocurrió. Cuando ese Sikh me llevó de regreso al hotel donde me estaba alojando, él juntó sus manos y se rehusó a recibir dinero de mi parte. Él dijo, nunca he escuchado una historia como esta.
Y quiero darle las gracias por no olvidar sus raíces. Le dije, no son solamente mis raíces, es la historia de mi conversión a través de Jesucristo, quien es ahora mi Señor y mi Salvador. ¿Qué significa permitirle a Jesucristo ser el Señor de tu vida? Significa dos cosas. Que conoces los dos mandamientos más grandes. Eso significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso precedió una conversación muy fascinante en la que alguien intentó poner una trampa a Jesús y le preguntó, ¿está bien pagar los impuestos al César? Es una pregunta que en verdad desearía que Jesús hubiera respondido de forma diferente. El 15 de abril sería un día maravilloso para ser piadoso y ser rebelde al mismo tiempo. Jesús preguntó, ¿tienes una moneda? Sí. ¿De quién es el rostro en esta moneda? Del César. Entonces, dale al César lo que es del César. Y dale a Dios lo que es de Dios. Una buena pregunta. Siempre tiene una pregunta consecutiva. Él debió haber preguntado, ¿y qué le pertenece a Dios? Y Jesús le hubiera dicho, ¿qué imagen hay en ti? ¿Qué imagen hay en ti? ¿Sabían que la perspectiva mundial judeo-cristiana es la única que nos da esta extraordinaria credencial de que no tengo derecho de tomar a un hombre con una espada en mi mano y cortarle la cabeza porque estoy violando la imagen de Dios? Estoy atacando completamente y estoy agrediendo la imagen de Dios. Y esa parte vertical me da la base para lo horizontal. No hay ninguna otra perspectiva como esta, porque todas ellas o te convierten en una deidad o te tiran a lo más profundo del abismo para degradarte. La imagen de Dios. Y más adelante, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo, no importa cuánto estemos en desacuerdo con los demás, Cristo nos enseña que debemos amarlos. Debemos amarlos. Pregúntele a cualquier musulmán. Es muy probable que 9 de cada 10, cuando les preguntas, ¿cómo fue que conociste a Jesucristo? La gran mayoría te dará una de dos respuestas. Número 1, a través de un sueño. Jesús se me reveló a través de un sueño. O número 2, te dirán, yo vi el amor de Dios en otro cristiano y me dije a mí mismo, eso es lo que yo no tengo. Esas son las dos formas principales. Y yo he hablado con muchos de ellos. Hay algunas perspectivas mundiales en la actualidad con las que no nos encontramos dentro de nuestra zona de confort. Pero Dios me dio el mandamiento de amar a mi prójimo humano, sin importar cuánto difiera con ellos. No puedo permitirme no tenerles paciencia si el mismo Señor vio a aquellos que lo estaban atacando y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto más nos corresponde a ti y a mí amar a nuestros prójimos humanos, incluso en medio de una tremenda hostilidad, en una cultura donde la violencia se ha convertido en algo absoluto y el odio se ha vuelto común? Ninguna de esas dos es una opción para nosotros. Debemos amar a nuestros prójimos seres humanos con el amor de Jesucristo. Bien, debemos poner a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Segundo, es muy importante que entendamos que nuestra apologética no tiene que escucharse solamente, sino que tiene que verse. Nuestra apologética no tiene que escucharse solamente, sino que tiene que verse. Tiene que ser visible para las personas que están escuchando con sus ojos y están viendo con sus ojos. Saben, hace muchos años, mi esposa y yo estábamos visitando Honolulu y le dije, en verdad me gustaría ir a la isla de Molokai. Me gustaría ver los acantilados del mar, pero quiero ir por otra razón. Yo leí la biografía de Demian de Woesten, el misionero de Bélgica, que fue a la isla de Molokai para trabajar con las personas de Molokai, los hawaianos, que fueron enviados allí por la lepra. Su hermano había sido delegado a hacerlo, pero su hermano falleció de repente. Así que Damián decidió que él iría a tomar el lugar de su hermano. Él en verdad no quería hacerlo, pero amaba a su hermano y sintió que esa comisión debía cumplirse, así que fue. Él llegó a amar a esas personas, él las acogió. Construyó una iglesia para ellos. Él les ayudó a encontrar una cura para la lepra y pasó su vida allí con ellos. Una mañana, él estaba vertiendo agua hirviendo sobre una taza, pero el agua se le cayó y le cayó sobre los pies descalzos. Le tomó un momento procesar que no pudo sentirlo. Él estaba horrorizado por lo que eso significaba.
Él tomó más agua hirviendo y la derramó poco a poco sobre el otro pie, pero no pudo sentirlo. Él sabía lo que estaba ocurriendo. Esa mañana él empezó su sermón de una forma diferente. Él siempre iniciaba diciendo mis hermanos en la fe. Esa mañana él inició diciendo mis hermanos leprosos. Él contrajo la lepra. Mientras mi esposo y yo caminábamos por allí y escuchábamos la historia, llegamos a su tumba y le preguntamos al hombre que nos estaba mostrando el lugar, ¿también está enterrado aquí? Él dijo, no, señor, él estuvo enterrado aquí, pero el gobierno de Bélgica pidió que lo exhumaran y lo llevaran de regreso. Le dije, oh, wow. Él dijo, sí. Él fue un héroe para las personas en Molokai, para las personas con lepra, y él les enseñó a darse cuenta de que ellos no eran leprosos, sino que eran personas con lepra. Y aun si él se refirió a sí mismo como leproso, él se estaba refiriendo a sí mismo como un marginado. Él dijo, ustedes no son leprosos, sino personas con lepra, dándoles siempre la dignidad que tienen como personas. Así que cuando pidieron que regresaran el cuerpo, todas las personas en la isla le escribieron al gobierno de Bélgica, por favor, él nos amaba. Este era su hogar. No se lleven su cuerpo de aquí. Pero ellos insistieron, así que finalmente dijeron, bien, podrían cortar el brazo derecho o la mano derecha y enterrarla aquí, como esa mano que nos tocó. Así que hoy en día en Molokai, en esa tumba no está su cuerpo, sino esa mano que los alcanzó y los tocó. Saben, hace algún tiempo, siendo entrevistado por el periódico más importante en India, el Hindú, ellos me estaban criticando acerca de por qué había ido allí para hablar. Pero luego se dieron cuenta de nuestro trabajo caritativo. Saben, el trabajo que hacemos a través de mi hija con Wellspring International. Ella me vio y me dijo, ¿usted está haciendo esto? Le dije, sí, tenemos un hogar para los desamparados. Trabajamos con prostitutas en las calles, cuidamos de niños con SIDA, trabajamos con víctimas del tráfico humano. Ella me vio y me dijo, estoy muy agradecida por lo que usted está haciendo por su patria. Y al siguiente día, cuando ella escribió el artículo, no había ni una sola palabra de crítica, solamente una serie de palabras de apreciación por lo que estábamos haciendo por los necesitados. ¿Saben? Incluso la hostilidad queda desbaratada cuando ellos pueden ver y pueden sentir tu toque. El día de hoy, les digo especialmente a ustedes los jóvenes, busquen algo de tiempo en sus días de escuela, en sus días de universidad, para tocar la vida de otras personas. Será la cosa más memorable y la cosa más maravillosa que hayan hecho. Y háganlo en el nombre de Jesucristo. Quisiera darles una pequeña ilustración. El tiempo se me está acabando, pero denme un poco más de tiempo para... Saben, en India, el reloj no corre, sino que camina. Pero obviamente que el tiempo corre. Había un hombre en Delhi que estaba arrastrándose. Tenía solamente una pierna y tenía todo tipo de horribles cicatrices. No sé qué fue lo que le sucedió, pero estaba en una condición horrible. Sus brazos eran solamente piel y huesos. Se estaba arrastrando. Tenía solamente una mano. Y yo quería darle algo, pero sabía que había demasiada gente alrededor, así que lo que hice fue seguirlo a cierta distancia hasta que vi que había poca gente alrededor y lo detuve y le dije, Baisan, que significa caballero. Le dije, Ekmanataria, ¿me permite un momento? Así que me acerqué a él, me puse de rodillas y le dije, quiero darle esto en el nombre de Jesucristo, quien lo ama. Eran 100 rupias. Para él era mucho dinero, pero es $1.50. Tomé su mano y le puse el billete de 100 rupias. Y él simplemente se quedó viendo y su mano comenzó a temblar. Y él me dijo, Sabji, caballero distinguido. Peluan, Apko, Bala, Kare. Que Dios lo bendiga ricamente. Es la bendición más grande que he recibido. Bendice a las personas. Deja que lo vean. La apologética debe verse, no solamente escucharse. Segundo, no se trata de entrar en discusión, sino de llevar convicción. No se trata de entrar en discusión, sino de llevar convicción. Aquí es donde debes orar por sabiduría. Ora por sabiduría. ¿Cómo puedo desarmar a un antagonista? Yo tengo 46 personas en mi equipo trabajando como apologistas en 15 países, a quienes siempre les digo, sean humildes de corazón y respondan sabiamente. Sean humildes de corazón y respondan sabiamente. Recuerden que no están allí para responder. No te enfoques en la respuesta, enfócate en quien te pregunte. No te enfoques en la respuesta, enfócate en quien te lo pregunta. Y me hizo recordar una ocasión en la que yo estaba en el Medio Oriente. Quisiera terminar con esto.
Y estábamos hablando con uno de los fundadores de Hamas, un hombre musculoso. El arzobispo de Canterbury llevó a 5 de nosotros para que nos reuniéramos con líderes israelíes y palestinos. Y este hombre era hostil, pasó varios años en prisión, y cada vez que hablaba era muy contencioso. La habitación estaba llena de humo de tabaco, y luego de algunas horas, el arzobispo nos dijo a cada uno de nosotros 5 que hiciéramos una pregunta, así que yo hice mi pregunta. No puedo decirles la pregunta porque es una conversación privada, pero les diré esto, no me gustó la respuesta. Así que lo vi y le dije, caballero, la verdad es que no me gustó su respuesta. Tengo que ser honesto con usted. Le dije, ¿puedo decirle algo? No muy lejos de este lugar donde estamos, hace 5000 años, un hombre llamado Abraham llevó a su hijo a la colina e iba a ofrecerlo como sacrificio. ¿Recuerda la historia? Él dijo, sí. Le dije, por favor, no discutamos acerca de cuál hijo. Simplemente estemos de acuerdo en que él llevó a su hijo para sacrificarlo en la colina. Él dijo, está bien. Le dije, cuando estaba a punto de bajar el cuchillo, Dios lo detuvo. ¿Lo recuerda? Él dijo, sí. Le pregunté, ¿qué dijo Dios? Él no lo sabía. Le dije, Dios dijo, detente, yo proveeré. Él dijo, así es. Detente, que yo proveeré. Le dije, no muy lejos de este lugar donde estamos hay otra colina. Le dije, hace 2000 años, Dios llevó a su hijo a esa colina, pero esta vez el cuchillo no se detuvo. Él me miró fijamente. Le dije, jeque, mientras usted y yo no recibamos el hijo que Dios ha proveído, seguiremos ofreciendo a nuestros hijos y a nuestras hijas en el campo de batalla en este mundo por posiciones y poder y tierras y prestigio. Yo mismo quedé asombrado de haber dicho algo como eso. Nunca antes lo había pensado, mucho menos decirlo. Así que el arzobispo dijo, bien, creo que ha llegado la hora de irnos. Así que nos fuimos. Pensé, creo que acabo de cometer un error. Mientras caminaba, sentí una mano que me tocó y era el arzobispo quien me dijo, Rabbi, eso fue del corazón. Le dije, eso espero, porque no sé qué fue lo que dije. Así que bajé las escaleras. El arzobispo era el invitado de honor, así que le pidieron que volviera, y yo seguía pensando que no sabía si eso acababa de ocurrir o yo me lo había imaginado. Y escuché que alguien se acercaba y me hizo dar la vuelta. Era el jeque. Y pensé, eso fue todo. Me van a enterrar aquí en Imola. Se acabó. Este hombre me va a hacer picadillo. Y luego él me miró fijamente, viéndome ojo a ojo, tomándome por los hombros. Y luego me dio una palmada a cada lado en la cara y me dijo, señor Zacarías. Le dije, sí, señor. Me dijo, usted es un buen hombre. Usted es un buen hombre. Espero volver a verlo algún día. Y luego me dio un fuerte abrazo de oso. Y luego, cuando me soltó, yo pude ver sus ojos y vi cómo se secaban las lágrimas. No sé qué fue lo que ocurrió. No he tenido la oportunidad de volver a verlo. He prestado atención cada vez que he ido. Pero una palabra a su tiempo puede producir aquello que solamente Dios puede sustentar y nutrir. Así que les digo, pídanle sabiduría a Dios. No busquen una discusión, sino que busquen respuestas que pueden romper la resistencia más grande, pero háganlo en amor. Cristo como el Señor en mi vida no es algo que se escucha, sino algo que se ve. No es solo una discusión, sino que algo que se siente. Y finalmente, no debemos rescatar solamente los resultados de traerlos a Cristo, también debemos rescatar los medios de la palabra de Dios. Permítanme decirles algo. ¿Qué es lo que ofrece el Evangelio que no ofrece ninguna otra perspectiva mundial? Piensen en esta pregunta. El Evangelio te ofrece muchos beneficios, te ofrece muchas cosas. De hecho, hace algunas semanas yo prediqué acerca de que las mismas preguntas que hacen las personas seculares, solamente con las preguntas de la Biblia ya tenemos una respuesta. No hablemos de las respuestas, las preguntas tienen mucho que ofrecer. Preguntas legítimas de la perspectiva mundial cristiana. ¿Y qué es eso que la Biblia nos ofrece a ti y a mí, que no encuentras en ningún otro lado? Lo han dicho muchas personas. Esto es algo que repele a los musulmanes, pero no hay nadie más que ofrezca esto. Y el jeque musulmán en Damasco, el jeque Hussein, que es el clérigo chiita con mayor influencia, con quien tuve 3 diálogos públicos, terminó el diálogo con estas palabras. Él dijo, profesor, quisiera decirle algo. Es tiempo de que nosotros en el Islam dejemos de preguntarnos si es que Jesús murió y empecemos a preguntarnos el por qué.
Le pregunté, Jeque Hussein, ¿puedo citar sus palabras? Él dijo, sí. ¿Por qué? Hace algunos años, yo estaba en San Juan, Puerto Rico. Yo estaba predicando en una gran iglesia y el pastor era un hombre llamado Carmelo Terranova, un gran predicador. Yo estaba en su oficina preparándome para salir a la plataforma cuando miré una pintura que tenía en su oficina, cerca de una pequeña niña que estaba sentada sobre el regazo de Jesús, tomándole las manos y viéndolas. Y esa pintura decía, ¿qué le ocurrió a tus manos? ¿Qué le ocurrió a tus manos? ¿Saben qué le ocurrió a sus manos? Lo que hay aquí dentro fue lo que hirió esas manos. Y es por eso que hay un hermoso himno que dice, ¿qué lenguaje usaré para agradecerte, oh fiel amigo? Y por la muerte que sufriste, me arrepiento hasta el final. Hazme tuyo para siempre, para que así yo pueda ser. Señor, no permitas que nunca se acabe mi amor por ti. A veces cuando pienso en la cruz, cierro mis ojos y puedo ver aquellos clavos y la corona de espinas con los que Jesús fue crucificado por mí. Pero aún al verlo morir, veré solamente un poco de ese gran amor que es como una llama que está siempre ardiendo en su corazón. ¿Qué le ocurrió a sus manos? Es la respuesta para un mundo que está tan herido y Dios finalmente alcanza una civilización herida a través de un Salvador herido. ¿Por qué están tan llenas las universidades cuando hacemos este tipo de forums? Y con esto quiero terminar. Porque no tienen las respuestas. Puedes ir a Harvard, a Princeton o a Yale o a la Universidad de Kentucky, de Michigan o del estado de Michigan, donde vayas. Hay una gran multitud de jóvenes estudiantes, ¿saben? En la Universidad de Kentucky tuvimos a 7,000 estudiantes un miércoles por la noche que se alinearon. El Evangelio es algo hermoso y es hermosamente verdadero y es la única respuesta a nuestro corazón relativista, donde pone la totalidad de su amor y cambia nuestra hambre. Es la única esperanza para el mundo. Eso fue lo que Konrad Adenauer le dijo a Billy Graham luego de la Segunda Guerra Mundial. Señor Graham, aparte de la resurrección de Jesucristo, no conozco otra esperanza para la humanidad. Tenemos ese mensaje. Dejemos que el mundo lo vea. Vive para Él. Sírvelo. Es un hermoso mensaje. Y si el día de hoy no estás caminando con Él, que este sea el día en que te arrepientes y que le rindes tu corazón. Y si lo conoces, que tu luz brille delante de la gente para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Ha sido un verdadero honor. Y aun si Rick no está aquí, quisiera darle las gracias por el privilegio de poder estar aquí en Saddleback. Ustedes son una iglesia que ha alcanzado el mundo y oro que sus mejores días aún están por venir. Quisiera terminar en oración. Padre eterno y fuerte, te necesitamos más que nunca. Estamos desesperados. Señor Jesús, fuera de ti no tenemos esperanza. Oro por cada hombre, por cada mujer y por cada joven que nos acompañan hoy, este fin de semana. Oro que tocarás corazones y vidas sean transformadas. Tú le has dado a tu siervo el increíble honor de poder estar en esta plataforma. Señor, no lo merezco. De verdad no lo merezco. Pero tú, en tu gracia, tienes gran misericordia. Gracias por Rick y por su equipo, por la forma en que los has usado. Y oro fervientemente que sus mejores años y sus mejores décadas están por venir. Señor, oramos por nuestra nación. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra nación. Señor soberano, sabemos que eres tú quien cambia el corazón de los reyes. Que esta nación nunca olvide cuáles son sus raíces y que pueda caminar hacia ese glorioso llamado que tú nos has regalado. Ese hermoso privilegio de una vida en libertad.
y de buscar el gozo que solamente tú puedes dar. Que esta tierra de los libres continúe en libertad y que podamos honrarte con nuestra libertad. ¿Cómo podríamos pagar ese regalo que nos has dado? Que tu bendición pueda estar sobre Saddleback y con su trabajo alrededor del mundo, con Rick. Que tu unción esté sobre su equipo y todos aquellos que lo rodean con un corazón de servicio. Hoy venimos delante de ti con corazones llenos de gratitud por permitirnos vivir en momentos como este. En el nombre de nuestro Señor y nuestro Redentor, Jesucristo. Amén.